Otra de las cosas que un cristiano puede hacer uso para motivarse en la vida cristiana es el hecho de ser motivado a causa del el premio que se ha de alcanzar cuando todo esto haya terminado. Es maravilloso pensar en las cosas que Dios ha prometido y las cosas que un día Él nos dará al culminar nuestra carrera en este mundo. Hay un lema que creo que debería de ser utilizado por una gran cantidad de cristianos, sin embargo no lo es. Dice, no puedo y no debo dejar de persistir. Ese sería un excelente lema para muchos creyentes, ya que algunas veces muchas personas se apartan del camino de la fe por cosas bien sencillas, otros por caprichos y otros porque sencillamente no pensaron en la motivación que el premio al final del camino podía haberles facilitado. Muchas son las cosas que el cristiano puede utilizar para aprender y esforzarse continuamente para llegar hasta el final. Lastimosamente, estimados oyentes, muchas personas se han abandonado a su suerte, se han apartado de la fe y hasta el día de hoy están siendo traspasados por muchos males. Lastimosamente, estas personas están pagando un alto precio sencillamente por vivir la vida como ellos quieren vivirla, sin obedecer los mandamientos del Señor. ¿Sabe algo? Como predicadores, ministros del Evangelio, muchas son las veces que quisiésemos dejar todo atrás, quisiésemos abandonar todo, quisiéramos apartarnos de todo y vivir en la tranquilidad, en la armonía, vivir en la paz, pero es bien difícil hacerlo, no se puede hacer. La responsabilidad como ministros es algo que siempre vamos a llevar con nosotros a donde sea que vayamos, el tiempo que vivamos, aunque muchas sean las veces que queramos abandonar esa responsabilidad. Es algo que un verdadero ministro jamás lo va a poder hacer. ¿Sabe? Muchas personas que se preocupan por la iglesia, se preocupan por la hermandad, se preocupan por el lugar donde ellos se congregan, sufren bastante y me uno a ellos en su dolor, ya que es una situación bastante difícil que muchas veces se está viviendo, estimados oyentes, porque si alguien sufre bastante es la persona que constantemente se vive preocupando por los hermanos y hermanas. Esa persona sufre porque constantemente lleva, como dice el apóstol Pablo, el dolor en su corazón y las marcas de Cristo en su cuerpo por amor de los escogidos. Sin embargo, es triste que muchas personas no se den cuenta del sacrificio que unos hermanos hacen por ellos. Algunas veces nos cansamos de ser responsables, nos cansamos de resistir las tentaciones del diablo, nos cansamos de la irresponsabilidad de muchos cristianos, nos cansamos de la apatía con la que ellos viven, nos cansamos de las cosas que viven haciendo y diciendo y aún sabiendo ellos que no deberían de practicar ciertas cosas en sus vidas, siguen practicando las mismas cosas perversas, siguen haciendo las mismas cosas. Y uno de ministro, como líder, se preocupa por la vida de estas personas, pero da tristeza ver cuántos cristianos son tan llenos de apatía y llenos de tanta irresponsabilidad en su corazón. Creo que si usted es un líder, me entenderá perfectamente a qué me refiero. Uno se preocupa de que la gente sea egoísta, de que la gente sea tan materialista, se preocupa de los problemas de los hermanos, se preocupa de los problemas de las hermanas. Uno tiene que motivarse a sí mismo y a la misma vez motivar a otras personas. Uno llega a cansarse, llega a desesperarse. Tiene uno que preocuparse por las personas y a la misma vez ser rechazado, en otras veces ser defraudado. Se cansa uno de ver que el mal prospere tanto y que la justicia de Dios tenga que luchar tanto para poder progresar. Se trata uno de esforzar cada día más, sufrir pacientemente, esperar en el Señor, pero uno ve que las personas a su alrededor viven en su propio mundo, no se preocupan a veces ni tan siquiera por su propia vida espiritual. Los líderes estamos preocupándonos por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia. Algunas veces no sabe uno qué hacer, se cansa. Uno llega a cansarse. Por más que se trate de vivir esforzosamente o vivir pacientemente,
Hay momentos en la vida que llega el momento de pensar dos veces lo que uno está haciendo, y en esos momentos el único que puede socorrerle a uno es Dios. Dios es el único, porque en estos momentos a veces no está ni la familia, a veces no están los hermanos de la iglesia, a veces no hay nadie con uno, y uno tiene que esperar en el Señor, confiar en Él, en que Él le va a ayudar a uno a poder seguir hacia adelante. Imagínese usted esforzarnos nosotros por guardar la paz, que nos preocupe lo que la gente va a escuchar, si se va a resentir, si se va a enojar. Usted dirá, no, pero es que el predicador tiene que predicar la verdad. Sí, es cierto, el predicador tiene y debería de predicar siempre la verdad, pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay personas que son tan sensibles, que parecen niños fluctuantes, niños pequeños, que por nada se resienten, y una cosa tan pequeña puede hacerlos que echen a perder su vida espiritual. El predicador tiene que cuidar de estas cosas. Y es ahí donde uno tiene que aconsejar a los miembros, porque hay miembros que son tan hostiles, si se podría usar la palabra, son tan arrogantes, que viven destruyendo lo que el líder ha formado con tanto sacrificio en la iglesia. Llega otra persona y empieza a disparar balas al aire, como dicen, o a su suerte, a golpear con palabras a las personas, y las personas terminan siendo ofendidas, terminan yéndose. El líder tiene que volver a trabajar nuevamente en lo que ya ha trabajado. ¿Por qué? Por personas que no saben pensar en el sacrificio de sus líderes. Qué triste, pero es la realidad, estimados oyentes. Uno tiene que trabajar en poder hablar la verdad, pero poder hablarla en amor. Y algunas personas ni tan siquiera eso quieren. Malentienden lo que el líder dice, malentienden lo que el predicador hace, y siempre viven diciendo, no, esto no debe de ser así, aquello no debería de ser así, y tratan la manera siempre de ser los que más se quejan cuando menos hacen. Eso siempre lo vamos a ver, lastimosamente. Espero que usted no sea uno de ellos, hermana, hermano. Espero que usted no sea una de las personas que solo se quejan, y al momento de hacer es de los que menos hacen, porque eso es muy triste. Pero ¿sabe algo? Dentro de todas estas cosas hay muchas más, pero como ministros del Evangelio no debemos de dar un paso hacia apartarnos del Señor. Quizá vengan esos pensamientos, ideas, quizá vengan esas cosas que pueda uno decir, me cansé de tanto, quizá pueda venir. A mí me ha pasado, a mí me ha llegado ese momento, yo he estado en ese momento, pero mi Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno para conmigo y ha sido siempre quien me ha sostenido en toda situación. Y me identifico mucho con el hermano Larry White, quien ha sido uno de mis líderes en mi caminar espiritual, un increíble maestro. He aprendido mucho de él y le agradezco y le estoy muy agradecido, y reconozco que ha sido un buen maestro para conmigo, y soy yo el responsable de mis errores, no él, soy yo, porque mi salvación depende de mí y mi dedicación depende de mí. Con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, no puedo culpar a otras personas, me culpo a mí mismo porque muchas veces no sé qué hacer y no sé hacia dónde ir. Y lo único que puedo hacer es orar. Quizá me he desesperado muchas veces, he tenido que llorar, he tenido que sufrir. Y he tenido que hacer quizá cosas que no he tenido que hacer. Pero doy gracias a Dios por siempre fortalecerme, y a pesar de las debilidades he podido decir, diga el débil, fuerte soy. Y el hermano Larry ha sido una persona que siempre ha estado allí para apoyarme. Dios bendiga su vida donde sea que él esté. Y hermanos y hermanas, quiero recordarles a ustedes, por más que suframos, por más que tengamos que pasar por angustias, por más que tengamos que pasar por debilidades, mantengámonos siempre firmes en la fe. Jeremías no podía dejar de anunciar el mensaje de Dios. En una época peligrosa, en una época de mucho dolor, de persecución, de muerte, Jeremías no podía dejar de predicar y anunciar el mensaje de Dios, y que a la misma vez era un mensaje urgente. La respuesta que el pueblo le daba a Jeremías era de rechazarlo, ridiculizarlo, y de perseguirlo y de encerrarlo, quitarle la comida, abandonarlo a su suerte. Jeremías también pasó por momentos de dificultad. Jeremías no sabía qué hacer, pero Dios estuvo siempre con Jeremías. Quizá usted recordará de Elías, el profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Llegó un momento en su vida en el que él mismo le dijo a Dios,
déjame morir, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han quemado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Elías le dice a Dios en esta situación de su vida, déjame morir ya he hecho lo que pude, vi caer fuego del cielo, los años de sequía, esto no has avisado al pueblo, no ha cambiado a ellos, no les ha suavizado el corazón. Y Elías se encontró en esa paradoja de la vida, en esa situación entre la espada y la pared. Sin embargo, Dios estuvo con Elías. Usted se recordará de Jesús en Mateo capítulo 17, verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Este momento era un joven que estaba siendo poseído, pero Jesús se sentía de que por tanto tiempo había estado con sus discípulos que ellos ni tan siquiera habían tenido la capacidad, el carácter de ser sinceros con él, de ser honestos y de hacer como él les había mandado. Se sentía triste. Jesús mismo pasó por esa situación, Elías pasó por esa situación, Jeremías estuvo en esa situación. Permítame leerle en Jeremías capítulo 20 y el verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Verso 8 dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Luego del verso 14 hacia el verso 18, aparecen unas palabras que lo pueden a uno llenar de aliento y de verse uno a sí mismo. Maldito el día en que nací, dice Jeremías, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga grito de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Esas son las palabras de un profeta de Dios, Jeremías, increíble profeta, uno de los grandes profetas, y se sintió en este momento hasta el extremo de decir estas palabras. Él pasó por esa situación, quizá nosotros pasemos, quizá usted está pasando ahora mismo por esa situación, pero tómese de la mano de Dios, aférrese a Dios y Él le dará a usted la victoria. No es el único, hermano, hermana, no es la única. Todos hemos sufrido, todos hemos llorado, todos nos hemos decepcionado, todos hemos pasado por angustias, pero Dios ha sido fiel a su palabra y Él ha estado con nosotros. Y Jeremías capítulo 20 y el verso 9, el cual lo dejé para este momento, dice, no me acordaré más de Él. Oiga las palabras de Jeremías. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, habiendo dicho Jeremías esto, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías se encontró en este dilema de la vida, en este problema, la paradoja que podemos hablar de tantas cosas. Jeremías estuvo ahí. Entre el momento de decir, ya no más, ya no lo quiero hacer, ya no voy a predicar, ya no voy a enseñar, me cansé. Pero Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, no pude contra ti. Tu fuego estaba en mí, no pude callar tu palabra. Y vemos cómo Jeremías, Dios trató con él. Dios trató con Elías, Dios trató con muchas personas a través de los tiempos, trató con sus discípulos y sigue tratando hasta el día de hoy con cada uno de sus siervos. Estimados oyentes, no deje de persistir con interés y ánimo en la voluntad de Dios. Siga preocupándose por la predicación del Evangelio, siga preocupándose por el avance del Evangelio, que la iglesia pueda crecer, que la iglesia siga hacia adelante. Usted no es el único, no es la única que está sufriendo. No somos los únicos. Mire, pero quiero decirle a ustedes, estimados oyentes, esfuércense por seguir hacia adelante. No son los únicos que sufren, ni van a ser los únicos. Yo sufro, yo he llorado,
yo me he angustiado, yo me he decepcionado, pero aquí estoy. El fuego de Jehová, mi Dios, ha sido más grande que mí. Él me ha seducido como lo hizo con Jeremías. Él me ha socorrido como lo hizo con Elías. Él ha estado conmigo, así como lo estuvo con el mismo Cristo. Él está con usted. Esfuércese por seguir hacia adelante y que los problemas de la vida no le desanimen. Y si le desaniman, que no vaya usted a tomar la decisión de apartarse de la fe, porque eso sí sería un problema. El desánimo puede llegar, la angustia puede llegar, la tristeza, el llanto puede llegar, pero tome la fuerza en el Señor y acuérdese de las palabras santas. Diga el débil, fuerte soy, podemos ser fuertes. Doy gracias a Dios por mi familia, que siempre ha estado ahí para socorrerme, que siempre ha estado ahí para apoyarme, pero siento mucho para otros líderes que ni su familia ha estado con ellos para apoyarles, pero les digo, sigan adelante, esfuércense, tomen la fuerza en el Señor, piensen en el premio que tenemos al final de esta vida, en el premio que tenemos al final de nuestra carrera como cristianos, y seamos como el apóstol Pablo. Estemos preparados para que cuando nuestro último día llegue, estemos siempre para preparar a un Timoteo. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en este momento. La paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Paz.